Bastante movida estuvo ayer la sesión de las comisiones primera de Cámara y Senado en el Congreso de la República, en donde se empezó a estudiar el proyecto por medio del cual se crea el Ministerio de la Igualdad, una de las promesas de campaña del actual presidente y que estaría a cargo de la vicepresidente Francia Márquez. La creación de este ministerio promueve la burocracia, más contratos, más coimas y está lejos de la austeridad y de la reducción del gasto que promovió Petro cuando estaba en campaña. Después de la ponencia de la senadora Cabal y del representante Polo Polo, en la que expusieron sus argumentos para hundir este esperpento de proyecto, tomaron la palabra los senadores de la izquierda, Luz María Munera y Alexander López, y con su conocida verborrea de la izquierda hicieron ver nuevamente su ignorancia acerca de la equidad, la libertad económica y la pobreza en países de primer y tercer mundo. Posteriormente, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo que si hubiera un propósito de igualdad en el gobierno, hubieran empezado por hacer otro tipo de reformas que difícilmente se ven con este presidente, empezando por la descartelización de Colombia y la reducción del tamaño del Estado. Dijo que el Ministerio de la Igualdad que estudia el Congreso es un cheque en blanco para la emperatriz Francia Márquez, para sus deseos propios, pero no para la igualdad, además que con la creación de este ministerio dan carta blanca para repartir subsidios a costillas de los trabajadores y de los empresarios de Colombia. Por su parte, Miguel Polo acusó a los congresistas de izquierda de ser hipócritas, pues ellos hablan de igualdad y de la pobreza y viven como oligarcas, tienen medicina prepagada y envían a sus hijos a las mejores universidades del mundo. Escuchemos. Para explicarles qué es igualdad, porque eso no está en su cerebro absurdo y retrógrado, capitalista, mafioso, la definición de lo que es la igualdad. Socialismo ni comunismo, dame lo que quisiera yo, que me reivindico como una mujer de izquierda, es acabar con el modelo neoliberal. Doctor Polo Polo, entre 2019 y 2021 el índice de Gini se acercó mucho más a 4 puntos. Hoy estamos en peores condiciones que en 2019, así que hay que estudiar un poco, se lo recomiendo, además porque tenemos un abultado presupuesto para que sus asesores digan esto cómo funciona. Primero, escuchar al senador Alexander López referirse a mí, referirse a la ponencia, además siempre con una actitud arrogante y de insultos, pues no le queda bien, porque así no les guste, como las emociones que ustedes imprimen para vender toda esta farsa revolucionaria están por encima de la razón y de los números y de los hechos. Quiero decirle, senador, que he sido empresaria toda mi vida y yo pago impuestos en un estado depredador que no me devuelve lo que pago y yo genero empleo. Yo no soy vividora del Estado. Nosotros hemos trasegado a lo largo de la vida generando riqueza en una nación y no hemos robado a nadie. Y nos ha tocado soportar todas las narrativas inventadas por la izquierda y por ustedes para poder cancelarnos y evitar que podamos hablar. Aquí, si hubiera un propósito de igualdad, de verdad, empezaríamos por hacer otro tipo de reformas que no se las veo a su presidente del cambio. Empecemos por descartelizar a Colombia. Empecemos por reducir el tamaño del Estado. No existe, señor presidente, ningún decreto ni resolución, no existe, de este gobierno reduciendo el tamaño del Estado. O sea que es mentira. Es un cheque en blanco para la emperatriz Francia Márquez, para sus deseos propios, no para la igualdad, para repartir subsidios a costillas de los trabajadores de Colombia y de los empresarios de Colombia. Y finalmente, sí me molesta la referencia que hace la antecesora, la representante, porque ella puede ser muy de izquierda, que disfrute su izquierda, pero solamente la invito a que la que tiene que leer es ella. Busque los índices de libertad económica, busque por qué los países ricos son ricos y los pobres son pobres. Solamente saque ese análisis y por lo menos intente imitar por qué se genera riqueza y por qué hay pobreza, y aquí ustedes están copiando
es la imitación de la pobreza. Gracias, presidente. Lo primero, a mí sáquenme de su colada, representantes que están aquí presentando esta ponencia positiva. Yo no he gobernado, yo no hago parte, ni hice parte de ningún gobierno en el pasado. Es mi primera vez en el Congreso de la República. ¡Qué lindo! Ahora el representante Alexander a venirme a mí a decir qué es ser pobre en Colombia. A venirme a mí a decir qué es pasar hambre y qué es pasar trabajo. ¡Qué lindo la hipocresía de la izquierda! Si tanta igualdad quieren, señor Alexander, ¿por qué no vende su mansión en el sur de Cali? Si tanta igualdad quiere, ¿por qué no mete a sus hijos en colegio público? Así como estudié yo, que sí vengo de abajo. Porque seguro lo tienen en educación privada. Si tanta igualdad quiere, cuéntenos si tiene preparada o si se atiende igual que el resto de los colombianos. Igualdad para el resto, pero para ustedes privilegios. Señora Múlera, yo he sido muy respetuoso con usted. De mí usted nunca ha recibido una grosería. Pero yo aquí claramente, en la ponencia que expuse, dije por qué la desigualdad había crecido en los 2 últimos años. Y lo dije claramente. Que usted escuchó no es mi problema. No sé si por la edad ya le está afectando el oído. Vaya a revisarse. Pero yo lo dije claramente. La desigualdad en Colombia ha aumentado precisamente por el flujo de la inmigración venezolana, que están huyendo del socialismo, esa misma política que hoy su presidente Petro pretende aquí imponer en Colombia, y por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Vuelvo y se lo repito, quien tiene que leer es usted. La invito a que revise los índices de libertad económica del Instituto Cato de Washington, del Fraser Institute de Canadá, del Heritage Foundation. Si no los conoce, escríbalos. Y mire cuál es la fórmula para superar la pobreza en los países. No es con Estado, no es con decretos, no es con más burocracia, es con capitalismo y con libre mercado. Así les arde. Y si es tan comunista, entonces pues reparte su salario. Posteriormente, la senadora de izquierda Pizarro salió en defensa de sus secuaces congresistas y de Francia Márquez. Ante esto, el senador Miguel Polo ripostó y dijo lo siguiente. Gracias, señor presidente. Yo quiero empezar esta intervención con una reflexión que después de lo sucedido me parece absolutamente urgente. Entre todas las violencias que tenemos que padecer las mujeres, que por demás somos más de la mitad de la población colombiana, hoy aquí en este recinto se presentaron 3 casos de violencia política en contra de las mujeres, que es lo que tenemos que padecer cotidianamente. En primer lugar, cuando la senadora Cabal se refiere a la vicepresidenta de este país como una emperatriz a quien a través de este ministerio le van a crear su propio palacio. Una mujer negra que ha enfrentado todas las vicisitudes y que además fue votada por millones de colombianos para estar hoy dirigiendo los destinos de este país junto con el presidente Gustavo Petro. Además de esto, la senadora, repitiendo de una como lora, dirían por ahí, lo que afirma el partido Vox en España, que el único mérito de la ministra de la Igualdad de España es el ser esposa de un hombre. Una mujer que ha logrado disminuir como nunca antes los feminicidios en su país, mientras aquí tenemos más de 300 mujeres asesinadas en lo que va de año. Una mujer que ha trabajado por las políticas del cuidado y que además a través de leyes pioneras ha garantizado los derechos de millones de mujeres en España. Finalmente se refiere a nuestra compañera, el representante Polo Polo, a nuestra compañera Luz María Múlera, de manera absolutamente despreciable, diciéndole que por favor se lave los oídos o se limpie los oídos, o más bien no, se los haga revisar, porque como es una mujer mayor, entonces ni siquiera tiene las capacidades para estar representando a su departamento después de haber sido votada también por miles de colombianos. Señora María José Pizarro, a mí no me meta en la colada de violencia política, porque yo aquí llegué con voto popular y de manera democrática. Si vamos a hablar de violencia política, mejor échele un ojo a su árbol genealógico, que se puede encontrar con muchas sorpresas. Lo segundo, aquí hablan de igualdad, hablan de proteger a las minorías étnicas, pero resulta que ese mismo sector que habla
de proteger a las minorías étnicas tienen una persecución contra mí. Un joven de 26 años que viene de las clases populares, de los barrios bajos de Cartagena, que se ganó su curul sin mafias politiqueras y que ha sido el representante de la Cámara con más demandas en toda la historia republicana de este país. 12 demandas. Y no contento con eso, con esa persecución, después que hablan de igualdad, como no han podido robarme la curul, entonces ahora van con el partido político por el cual yo tengo derecho y por el cual 40.000 colombianos de derecha salieron a votar por mí. Esa es la hipocresía de la izquierda, esa es la igualdad que tanto ellos profesan. Miren, este gobierno viene como una aplanadora y quiere ponerle bozal a como de lugar a la oposición. Se podrán quedar con mi partido, pero jamás me van a poder callar. Y aquí estoy firme y de frente haciendo oposición. Muchas gracias. Igualmente, la senadora Paloma Valencia se fue lanza en ristre contra el gobierno Petro por la creación del nuevo ministerio y acusó al pacto histórico de tener un apetito burocrático, pues en estos 100 días ya crearon 6.000 cargos para la DIAN, 200.000 millones para el Servicio Social de Jóvenes y ahora el Ministerio de la Igualdad con facultades para crear más puestos. A esto se le suman 1.000 nuevos cargos para la registraduría y nuevas sedes. Por ahora y por falta de quórum, no se aprobó este proyecto, pero se espera que el próximo lunes, ya con todos los senadores que hacen parte de esta coalición de gobierno, se apruebe este Ministerio de la Igualdad, que solo generará al Estado más gastos innecesarios en puestos y burocracia. Escuchemos lo que dijo la senadora Paloma Valencia. Colombia tiene una burocracia en el nivel central de 1 millón de funcionarios. 1 millón de funcionarios. Y queremos seguir creando más, cuando la realidad es que necesitamos recursos para la transformación social. Mire, la inequidad en este país arranca por los problemas de la desigualdad en la educación. El que tiene plata puede tener una buena educación y el que no la tiene, le toca la educación pública de pésima calidad que tiene este país. Por ejemplo, este gobierno que hablaba de la igualdad, uno no entiende por qué le quitaron la propuesta de los impuestos a las altas pensiones, tal vez lo único importante que traía la reforma tributaria, y ahí también se rajaron. Lo que hicieron fue ponerle impuestos a los productos que consumen los más pobres, y hablan de la igualdad, y uno no ve dónde es que están trayendo la igualdad, cuando van a gastarse 60 billones de pesos, según han anunciado, en una reforma agraria, que dice que para cambiarle los nombres a las escrituras. ¿Y dónde está la inversión en la infraestructura, en las vías terciarias, en el crédito a los campesinos, en el crédito a los pequeños empresarios? Yo creo que esto no es un discurso de la igualdad, señor presidente. Estos son las realidades sobre las decisiones que uno quiere tomar. Y a mí sí me preocupa mucho que todo lo que hemos visto en este gobierno es puestos, 6.000 puestos en la DIAN, 200.000 millones para el servicio social obligatorio, ahora más puestos en la equidad, y se habla de 1.000 o 2.000 puestos en el código electoral. Me preocupa, señor presidente, que la igualdad sea simplemente más burocracia para los amigos del pacto histórico. ¿Va a intervenir de fondo? Por favor, termine su intervención de fondo, senadora. Muchísimas gracias. Es que representante Ocampo, representante. Claro. Ocampo, por favor. Yo quiero que la gente vea cómo es usted representante Ocampo. Me parece representante muy Ocampo, por favor. Claro. Representante Ocampo, por favor. De verdad. Gracias, señor presidente. Sí, lo que pasa es que a la izquierda tampoco le gusta que nadie opine. Aquí se supone que es que tiene que haber un unanimismo. Ya en esto nos van a quitar el sonido. Gracias, presidente, por defender los derechos de la oposición, que tenemos derecho a opinar, porque es que así son las reglas del Congreso. Pero termino con lo siguiente, señor presidente. Mire, las fuentes de inequidad en Colombia son muy claras. La principal, la educación. Uno no puede hablar de un país con igualdad de oportunidades cuando hay una educación de pésima calidad, que es la que le toca a los ciudadanos más pobres de este país. Uno no puede hablar de equidad en este país
cuando tenemos un régimen público que subsidia un porcentaje gigantesco de las pensiones que entregan, porque lo que pagan en cotización quienes aportan en el régimen público no es suficiente para pagar la pensión. Y este gobierno, dizque promoviendo la igualdad, lo único que quitó de la tributaria fue ese impuesto sobre las altas pensiones, que era fundamental. Y yo quiero... Es el minuto adicional, claro que sí. Terminar con lo siguiente. Nosotros hemos propuesto desde el Centro Democrático que se baje el IVA y han dicho que no. Aquí quiero lanzar otra propuesta, señor presidente. Como le pusieron impuestos saludables a lo que consumen los más pobres, no le paguen el IVA a todos los colombianos, devuélvanle el IVA a los ciudadanos más pobres, como lo propuso el gobierno del presidente Duque. Devuelvan ese IVA que hoy está tan alto a los ciudadanos más pobres para que les alcance para comprar su canasta básica alimenticia completa. Gracias, señor presidente. Esa es la verdadera igualdad.